¿Alguna vez te has sentido completamente estancado, como si cada camino que intentas tomar se cerrara ante ti? En momentos así, podrías pensar que estás solo, pero no lo estás. La Biblia nos revela una verdad poderosa en Isaías 30:21. Tus oídos oirán a tus espaldas una palabra que diga: este es el camino, andad por él. Este versículo no solo consuela, nos muestra que el Espíritu Santo está listo para guiarnos. Hoy veremos cómo 12 palabras pueden invocar esa guía divina que abre puertas donde antes solo había muros. Te mostraremos cómo pedir con fe para que el Espíritu Santo ilumine tu sendero, transforme tus bloqueos en bendiciones y te conduzca hacia el propósito que Dios diseñó para ti. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde tiempos antiguos, la humanidad ha enfrentado caminos cerrados, momentos en que cada esfuerzo parece en vano, donde las puertas permanecen selladas sin explicación y las oportunidades escapan como el viento. ¿Quién no ha sentido alguna vez que su vida se estanca justo cuando más necesita avanzar? Es allí donde la desesperanza intenta infiltrarse como una sombra persistente, queriendo instalarse en el corazón. Pero no estamos solos. No lo hemos estado jamás. En medio de la oscuridad, hay una presencia que ha prometido guiarnos, una fuerza viva que rompe cadenas, mueve montañas y transforma el desierto en sendero. El Espíritu Santo. Juan 16:13 nos recuerda una promesa invaluable. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esta guía no es una metáfora, es una dirección real, concreta y disponible para aquellos que saben cómo pedirla. A lo largo de las Escrituras, el Espíritu Santo ha sido la manifestación activa de la voluntad divina en la tierra. No se trata simplemente de un símbolo religioso o de una presencia etérea, sino de una persona divina que actúa, habla, revela y abre. En Hechos 16:6-7 vemos un ejemplo poderoso. Pablo y sus compañeros, deseosos de predicar la palabra en Asia, fueron detenidos por el Espíritu Santo. Más adelante, se les reveló un camino distinto, hacia Macedonia. Lo que parecía una negación fue, en realidad, una redirección estratégica para cumplir con el propósito mayor. Aquí se nos revela un principio esencial. No todo camino bloqueado es un rechazo. A veces es una protección, una pausa necesaria para recibir la dirección exacta del cielo. Cuando una puerta se cierra, es común que nos invada la frustración. Sin embargo, aquellos que caminan guiados por el Espíritu Santo comprenden que cada detención puede ser una antesala al milagro. Piensa en el pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Éxodo 14:21. Nos cuenta cómo Moisés, obedeciendo la instrucción divina, extendió su mano y el mar se abrió. No fue la fuerza del viento ni la desesperación del momento. Fue la presencia activa del Espíritu de Dios actuando en respuesta a una fe obediente. A simple vista, parecía un callejón sin salida. Pero a los ojos de Dios, era el inicio de una travesía gloriosa hacia la libertad. Lo que el enemigo pensó sería el fin, Dios lo transformó en el escenario de su poder. Es aquí donde muchas vidas se transforman, cuando entendemos que el Espíritu Santo no solo acompaña, sino que abre caminos donde no los hay, comienza una nueva manera de vivir. Isaías 43:19 lo declara con fuerza: «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Esa palabra no fue dirigida solo al antiguo Israel. Esa palabra está viva hoy, esperando ser activada por bocas que saben cómo clamar, por corazones que saben rendirse y por almas que saben esperar. Porque pedir al Espíritu Santo no es una repetición vacía, es una conexión directa con la fuente de dirección eterna. Cada vez que te encuentres ante una puerta cerrada, recuerda que el Espíritu Santo se especializa en aperturas imposibles. Lo hizo en el libro de Hechos cuando Pedro, encarcelado y encadenado, fue liberado sobrenaturalmente por un ángel del Señor.
Hechos 12:7 describe cómo se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Las cadenas cayeron no por fuerza humana, sino por intervención divina. Esa intervención sigue disponible hoy. No hay prisión que Él no pueda abrir, ni atadura que no pueda deshacer, si tu corazón está dispuesto a invocar su poder. En este punto, es crucial entender algo profundo. El Espíritu Santo no actúa por impulso, sino por propósito. Su dirección no es caótica ni confusa. 1 Corintios 14:33 nos dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Cuando pides que abra los caminos de tu vida, no estás pidiendo magia. Estás solicitando al Creador del universo que ordene tu realidad de acuerdo a su plan eterno. Esa es una petición seria, cargada de propósito, y requiere una disposición de tu parte. Requiere un corazón humilde, unas palabras correctas y una fe que no tambalee. Hay momentos en que el camino se abre no con un estruendo, sino con un susurro. Elías lo descubrió cuando huyó al desierto, agotado y confundido. En 1 Reyes 19:12, Dios no se manifestó en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible. A veces, la respuesta del Espíritu Santo no vendrá con relámpagos, sino con una convicción suave, una palabra que brota en tu interior, una dirección clara que llega en medio del silencio. Esa guía es tan poderosa como la más estruendosa de las señales y puede cambiar el curso de tu vida si sabes reconocerla. Pero ¿cómo se activa este poder? ¿Cómo lograr que el Espíritu Santo abra los caminos y revele las sendas ocultas? Aquí es donde entran las palabras. No cualquier palabra, sino palabras cargadas de fe, palabras nacidas del Espíritu, palabras que alinean tu voluntad con la voluntad divina. Estas 12 palabras que exploraremos más adelante no son fórmulas vacías, son llaves espirituales que, cuando se pronuncian con convicción y fe, pueden desencadenar el movimiento del cielo. No se trata de manipular a Dios, sino de hablar su idioma, de invocar su presencia con entendimiento y reverencia. A lo largo de mi caminar espiritual, he escuchado testimonios de personas que, enfrentando crisis familiares, problemas financieros o decisiones cruciales, simplemente se detuvieron, respiraron y dijeron: «Espíritu Santo, muéstrame el camino». Y lo imposible comenzó a ceder. Lo oscuro empezó a aclararse. Una mujer me relató cómo, después de años sin empleo, comenzó a orar cada madrugada pidiendo dirección. No solo recibió una oferta inesperada, sino que descubrió una vocación que nunca había considerado. Lo que parecía un retraso era en realidad un proceso de preparación. Cuando se alineó con el Espíritu, los caminos comenzaron a abrirse uno tras otro. Por eso, cuando llegues a un punto donde no sabes qué hacer, no digas: «Ya no hay salida». Di en cambio: «Espíritu Santo, haz camino donde no lo hay». Habla como lo hizo el profeta Ezequiel cuando se paró frente a un valle de huesos secos y, obedeciendo la voz de Dios, profetizó vida donde no había esperanza. Ezequiel 37 nos muestra cómo la palabra profética, guiada por el Espíritu, puede transformar muerte en vida, ruina en restauración, imposibilidad en cumplimiento. Ese mismo poder está disponible hoy. Y comienza con tus palabras. A veces creemos que Dios se ha olvidado de nosotros porque no vemos respuestas inmediatas. Pero el Espíritu Santo no es impaciente, es perfecto en su tiempo. Gálatas 6:9 nos exhorta: «No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos». Persistir en la fe, persistir en la oración, persistir en clamar con las palabras correctas, es parte del proceso de abrir los caminos. No todo se abrirá de un día para otro, pero cada oración, cada palabra, está preparando el terreno para el milagro. Cuando el Espíritu Santo se mueve,
lo hace de maneras que no siempre comprendemos al inicio. A veces cierra puertas que parecen buenas porque conoce el final del camino. Otras veces abre sendas que jamás habrías considerado, porque su visión trasciende la nuestra. Romanos 8:26 nos recuerda que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que incluso cuando no sabes qué decir, cuando tus fuerzas fallan, Él intercede. Pero cuando tú pronuncias esas palabras clave que Él mismo ha puesto en tu corazón, entonces lo que estaba detenido comienza a fluir y lo que parecía perdido comienza a tomar forma. Lo que estás a punto de recibir no es solo un conocimiento teórico. Estas 12 palabras son semillas espirituales y el terreno es tu fe. Cada vez que las pronuncies, estarás invocando dirección, claridad, apertura y propósito. El Espíritu Santo no es una energía que reacciona al azar, es la tercera persona de la Trinidad, con voluntad, con emoción, con poder, dispuesto a abrir el camino que lleva exactamente al destino que Dios ha soñado para ti, desde antes que nacieras. Jeremías 29:11 afirma: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis». Pero ese fin solo se alcanza si caminas en su dirección. Así que antes de continuar, detente un momento. Examina las áreas de tu vida que hoy parecen cerradas. Aquellos caminos donde has golpeado puertas sin respuesta, donde has sembrado sin cosecha, donde has esperado sin ver fruto. Y pregúntate, ¿he pedido con fe? ¿He pronunciado las palabras correctas? ¿He invitado al Espíritu Santo a intervenir verdaderamente? ¿O solo me he quejado? Este es el punto de inflexión. Este es el momento en que tu vida puede comenzar a girar en dirección divina. Si estás dispuesto a invocar con entendimiento el poder que abre caminos imposibles. Cuando hablamos del Espíritu Santo como el que abre caminos, no lo hacemos desde una abstracción teológica, sino desde una convicción práctica que nace del poder contenido en las palabras. No cualquier palabra, sino aquellas pronunciadas en espíritu y en verdad, alineadas con la voluntad de Dios y con la autoridad de quien ha comprendido su posición como Hijo del Altísimo. La Biblia está llena de momentos en los que una palabra dicha en fe desató la intervención divina. Desde la creación, donde Dios dijo, «sea la luz», y la luz fue hecha, hasta los profetas que alzaban su voz y veían cambiar el destino de naciones enteras, queda claro que hay poder en lo que decimos, y más aún en cómo lo decimos. Proverbios 18:21 lo afirma con claridad. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esta afirmación no es una exageración poética, es una ley espiritual. Así como el universo fue formado por la palabra de Dios, el rumbo de tu vida puede ser transformado por palabras que se alineen con el Espíritu. Por eso, las 12 palabras que exploramos no son un ritual ni una fórmula mágica. Son una declaración profética, son una extensión verbal de una convicción espiritual que conecta al ser humano con el mover sobrenatural de Dios. Al pronunciarlas con reverencia, con fe y con conocimiento, no solo estás pidiendo ayuda divina, estás activando una puerta de acceso al cielo. La Escritura nos enseña que cuando el pueblo de Dios habla conforme a su voluntad, las circunstancias se someten. Jesús mismo lo enseñó en Marcos 11:23. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. La clave aquí no es el volumen, ni la repetición. Es la fe, pero no una fe cualquiera, una fe basada en el conocimiento de la voluntad de Dios, y esa voluntad es revelada por su Espíritu. Las palabras dichas sin fe son vacías. Las palabras dichas sin dirección son confusas. Pero las palabras pronunciadas bajo la unción del Espíritu Santo se convierten en decretos que alteran el orden natural. En Génesis, cuando Abraham recibió la promesa de que sería padre de multitudes,
Su respuesta fue creer, pero también actuar conforme a esa fe. Romanos 4:17 nos revela que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Este llamar no es simplemente un deseo expresado. Es una proclamación que nace de lo invisible, pero que se manifiesta con autoridad. Cuando el creyente, lleno del Espíritu Santo, habla bajo inspiración divina, está invocando no lo que ve, sino lo que ha sido establecido en los cielos. Estas 12 palabras representan esa invocación, ese llamado desde el corazón alineado con el trono de Dios. Por eso, es esencial entender que el uso de estas palabras no puede ser mecánico. No se trata de recitarlas como quien sigue una fórmula vacía. Se trata de posicionarse en el lugar espiritual correcto, de comprender la identidad que nos ha sido dada en Cristo y de hablar como lo hacen aquellos que saben a quién pertenecen. Efesios 1:13 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello es una marca de propiedad, de autoridad y de respaldo celestial. Cuando hablas desde ese sello, tus palabras ya no son solo tuyas. Son palabras respaldadas por la autoridad de quien te envió. En los evangelios, Jesús no hablaba para impresionar, hablaba para transformar. Cada palabra suya era espíritu y vida. Juan 6:63 lo declara así: El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Este nivel de comunicación es el que el Espíritu Santo desea impartir a cada creyente. No se trata solo de pedir, se trata de hablar lo que el Espíritu habla. Las 12 palabras que se presentarán en este mensaje tienen ese propósito: enseñarte a hablar bajo ese mismo aliento de vida, a declarar no desde la necesidad, sino desde la revelación. En el Antiguo Testamento, los profetas no hablaban según sus emociones o deseos personales. Hablaban cuando el Espíritu de Dios los impulsaba. Jeremías dijo en el capítulo 1, versículo 9: Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo: Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Esa acción simboliza la transferencia de autoridad. Ya no era Jeremías hablando como hombre, era un instrumento que pronunciaba palabras con el peso de la eternidad. Así también, cuando tú pronuncias estas 12 palabras con el corazón encendido por el Espíritu, no estás improvisando, estás ejecutando un acto profético que tiene consecuencias reales en el mundo espiritual. El libro de los Salmos está lleno de declaraciones que no son simplemente poéticas, sino invocaciones espirituales. El Salmo 118:19 clama: Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esa petición no es una expresión simbólica, es una demanda de acceso a lo que el Espíritu ha preparado. Hoy, esas puertas no se abren con llaves físicas, se abren con palabras espirituales. Por eso, estas 12 palabras son tan significativas. Cada una representa una llave que en el momento correcto, con la actitud correcta y la fe correcta, puede abrir lo que parecía cerrado por completo. Pero para que estas palabras tengan efecto, deben ser habladas desde una mente renovada. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa renovación implica entender que nuestras palabras ya no se rigen por las lógicas del mundo, sino por los principios del reino. Y en el reino, las palabras crean, restauran, liberan, direccionan. Cuando el Espíritu Santo te inspira, no hablas desde la carne, hablas desde lo eterno. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 2:13, expresó algo profundamente revelador, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí está la esencia de todo lo que se construye en este mensaje.
No estamos buscando palabras bonitas ni fórmulas humanas. Estamos buscando la expresión exacta del corazón de Dios, revelada por el Espíritu y proclamada con fe. Las 12 palabras son un ejemplo de este tipo de comunicación. Palabras que no nacen del capricho, sino del Espíritu. Palabras que no son motivacionales, sino espiritualmente estratégicas. Jesús enseñó que lo que sale de la boca revela lo que hay en el corazón. Mateo 12:34 lo deja claro. De la abundancia del corazón habla la boca. Si en tu corazón hay fe, tus palabras producirán fruto. Si en tu corazón hay verdad, tus declaraciones serán firmes. Si en tu corazón mora el Espíritu Santo, entonces lo que hablas puede liberar a los cautivos, puede enderezar los senderos torcidos, puede provocar que los cielos se abran. Pero si tu boca se llena de queja, de duda, de temor, tus palabras no tendrán peso en el mundo espiritual. De ahí la urgencia de cuidar lo que decimos y de aprender a hablar desde el Espíritu. Cada palabra que Jesús pronunció tenía una intención, un objetivo, una dirección divina. Cuando enfrentó al enemigo en el desierto, no usó gritos ni emociones, usó palabras. Y no cualquier palabra, sino la palabra escrita. Escrito está, dijo 3 veces, y con eso derrotó la tentación. Mateo 4 nos muestra que la palabra hablada, cuando está cimentada en la Escritura y dirigida por el Espíritu, tiene poder para vencer cualquier resistencia. Esa es la base de las 12 palabras. No son solo conceptos positivos, son afirmaciones extraídas del corazón de Dios, diseñadas para realinear tu camino con el suyo. Cuando llegues a la etapa de pronunciar estas palabras, recuerda que no estás simplemente orando, estás gobernando, estás ejerciendo tu autoridad espiritual, estás ejerciendo dominio sobre lo que ha querido imponerse en tu vida. Estás levantándote como alguien que no solo pide, sino que declara, como alguien que no solo espera, sino que actúa desde la fe. Hebreos 11:3 lo confirma. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así también, lo que necesitas que se manifieste será creado por lo que estás por declarar, si lo haces en fe y bajo dirección del Espíritu. La preparación es fundamental. El corazón debe estar alineado, la mente debe estar clara y la lengua debe estar dispuesta. No pronuncies nada con ligereza, no invoques sin convicción. El Espíritu Santo no responde a la rutina, responde a la fe genuina, responde a la palabra hablada desde el lugar correcto. Santiago 5:16 nos recuerda que la oración eficaz del justo puede mucho. No es cualquier oración, es la eficaz. Y no es eficaz porque emociona, sino porque es justa, alineada, dirigida por el Espíritu. Este es el momento de comprender que lo que dices puede ser el punto de partida de la manifestación del camino que buscas. Las 12 palabras que pronto tomarás en tu boca tienen peso, tienen respaldo, tienen dirección. No son invento humano, son herramientas espirituales entregadas para que el Espíritu Santo active su mover en tu vida. Como dijo Jesús en Juan 14:13-14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Estas palabras, dichas en su nombre, con fe, bajo la guía del Espíritu, no quedarán sin respuesta. La dirección divina no siempre se manifiesta de manera evidente. Hay momentos en los que los caminos parecen repetirse, las señales se vuelven confusas y el alma se llena de incertidumbre. Sin embargo, aquellos que caminan con el Espíritu Santo aprenden a distinguir los momentos clave en los que Dios desea redirigir sus pasos. Esta sensibilidad no se adquiere con estrategias humanas, sino con una comunión creciente con el Espíritu, quien no solo acompaña, sino que guía activamente los procesos de transformación. En las Escrituras,
Los cambios de dirección ordenados por Dios nunca fueron aleatorios. Cada viraje en la ruta de sus siervos respondió a un diseño mayor, a un propósito que trascendía lo inmediato. Cuando Dios llama a Abraham en Génesis 12, le dice: «Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré». No fue una invitación a explorar, fue un mandato claro a abandonar lo conocido para entrar en una promesa que solo podría ser revelada en el camino. Así actúa el Espíritu Santo. No muestra el mapa completo, pero sí la siguiente pisada, porque su guía depende de la obediencia, no de la previsión humana. Hay una diferencia abismal entre moverse por lógica y moverse por revelación. La lógica busca seguridad, pero la revelación exige fe. En Números 9, cuando el pueblo de Israel avanzaba por el desierto, no lo hacía según sus planes, sino conforme a la nube de la presencia de Dios. El versículo 17 dice: «Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube se detenía, allí acampaban». Este ritmo, definido por la voluntad divina, enseñó al pueblo a vivir atentos al mover del Espíritu. No podían quedarse cuando Él se movía, ni avanzar cuando Él se detenía. Así también hoy, el creyente que desea que sus caminos sean abiertos, debe aprender a discernir cuándo Dios está cambiando de dirección. Esa sensibilidad espiritual se cultiva en el silencio, en la oración sincera, en la disposición constante de renunciar a los propios planes. Uno de los mayores errores es insistir en avanzar por senderos que alguna vez fueron bendecidos, pero que ya no están alineados con el nuevo mover de Dios. Cuando Samuel lloraba por Saúl, el Señor lo interrumpió y le dijo: «¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén». 1 Samuel 16:1. Esta palabra no fue una corrección, fue una invitación a avanzar hacia el siguiente capítulo. Así habla el Espíritu cuando llega el tiempo de cambio, con claridad, con urgencia santa y con dirección precisa. Identificar esos momentos requiere valentía, porque seguir la voz de Dios implica soltar la comodidad. Moisés, criado en el palacio de Faraón, tuvo que abandonar el privilegio para encontrarse con su llamado en medio de una zarza ardiente. El desierto fue el lugar donde la dirección de Dios se hizo audible. Éxodo 3:10 registra la instrucción: «Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel». El Espíritu de Dios no busca lo establecido, busca lo disponible. Y donde hay una disposición genuina, allí revela el cambio necesario. Pero no todo cambio viene precedido de una experiencia sobrenatural. A veces, el Espíritu habla en medio de la rutina. Pedro, en el libro de los Hechos, recibe una visión mientras espera el almuerzo. Hechos 10:19 nos dice: «Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, 3 hombres te buscan». Esta instrucción desencadenó la apertura del Evangelio hacia los gentiles. Un momento ordinario fue transformado por una dirección divina. Esto nos enseña que no se trata de buscar señales extraordinarias, sino de estar atentos a la voz interior del Espíritu, que habla a través de convicciones profundas, paz inquebrantable y una certeza que no puede ser negada. Esa certeza, sin embargo, no siempre llega con tranquilidad. Muchas veces el Espíritu Santo inquieta el corazón como señal de que algo debe cambiar. En Hechos 16:6-7, Pablo y su equipo intentaron predicar en Asia, pero el Espíritu Santo se los prohibió. Luego intentaron ir a Bitinia y tampoco les fue permitido. Esas restricciones no eran negativas, eran redirecciones. Lo que parecía un obstáculo era en realidad una protección. Finalmente, en una visión nocturna, Pablo recibió el llamado a Macedonia. La enseñanza es clara. Cuando Dios quiere cambiar tu dirección,
puede cerrar puertas con la misma autoridad con la que abre nuevas. Lo importante es no resistirse al cierre, sino estar atentos al nuevo camino que Él señalará. La clave para interpretar estos movimientos está en la relación. El Espíritu no guía a distancia, guía en cercanía. Romanos 8:14 declara que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La guía es una evidencia de la filiación. No se puede esperar dirección del Espíritu si no se está dispuesto a caminar como hijo, con humildad, con obediencia y con sensibilidad. El Hijo no exige, pregunta. El Hijo no impone, confía. Esta actitud es la que permite recibir la señal correcta cuando llega el momento de cambiar el rumbo. Cuando Jesús se preparaba para iniciar su ministerio público, fue llevado por el Espíritu al desierto. Mateo 4:1 dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esta guía no era hacia el aplauso, sino hacia la preparación. Muchas veces, el cambio de dirección implica atravesar temporadas difíciles, no como castigo, sino como entrenamiento. Lo que se desarrolla en secreto, lo que se prueba en la adversidad, es lo que Dios usa para abrir caminos más adelante. Por eso, el Espíritu puede guiarte hacia una etapa que parezca dura, pero en la que estarás siendo equipado para lo que vendrá. En cada cambio de estación espiritual, hay un llamado al discernimiento. No todo movimiento es avance, y no toda quietud es estancamiento. Isaías 30:21 nos recuerda: Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: Este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esta guía no se da por impulsos emocionales, se da por palabra que instruye. El Espíritu Santo no te empuja, te dirige. Su voz es específica, y su propósito es siempre alinearte con la voluntad del Padre. Por eso, cuando el Espíritu quiere cambiar tu dirección, lo hará de forma que no puedas ignorarlo. Puede ser a través de una paz que desaparece cuando insistes en continuar, o por medio de una palabra que se repite en diferentes momentos, confirmando que es hora de avanzar en otra dirección. Pero no importa el método, lo que importa es que estés dispuesto a obedecer, porque la obediencia es la llave que activa el camino nuevo. Dios no bendice cualquier ruta, bendice la ruta que Él ha señalado. Proverbios 3:6 dice: Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Ese reconocimiento no es pasivo. Implica consultarle, esperar su respuesta y tener la valentía de seguirla incluso cuando no coincida con tus planes. Cada uno de los grandes hombres y mujeres de la Biblia tuvo que pasar por ese punto de decisión. Todos enfrentaron el momento en que Dios cambió la ruta, y su obediencia determinó si entraban o no en la plenitud de su llamado. La dirección del Espíritu nunca será contraria a la palabra escrita. Si lo que sientes te aparta de los principios bíblicos, no es dirección divina. El Espíritu no se contradice. Él confirma, edifica, guía hacia la verdad. Juan 16:13 lo afirma. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esa verdad es absoluta. No cambia según la conveniencia o la emoción. Por eso, cualquier cambio que el Espíritu indique siempre estará sustentado por la Escritura y nunca te conducirá a actuar fuera de los principios del reino. Es imprescindible estar alineado, no solo emocionalmente, sino espiritualmente. La sensibilidad al cambio de dirección no se desarrolla en medio del ruido, sino en la intimidad. Jesús se apartaba constantemente a orar, no para cumplir un hábito, sino para mantenerse conectado con la voluntad del Padre. En Lucas 6:12-13, antes de escoger a los 12 discípulos, pasó toda la noche orando. Esa conexión le permitió tomar decisiones no desde la vista natural, sino desde la revelación. Así también,
todo aquel que desea saber cuándo Dios está redirigiendo su camino, debe apartar tiempo para escuchar. El momento en que Dios cambia tu dirección nunca llega sin propósito. Cada instrucción es parte de una secuencia que te está preparando para una manifestación mayor. Cada cambio, incluso si es doloroso, es un paso hacia el cumplimiento del plan eterno. Jeremías 29:11 lo reafirma. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese fin se alcanza paso a paso, cambio tras cambio, siempre bajo la guía del Espíritu. Por lo tanto, abre tus oídos. Afina tu discernimiento. No te apegues a caminos que una vez fueron útiles, pero que hoy ya no llevan a tu destino. El Espíritu está hablando, está mostrando, está invitando a moverte. Y quien se mueve con Él, aunque no entienda todo al principio, verá la fidelidad de Dios al final del camino. No todos los bloqueos que enfrentas son obstáculos levantados por el enemigo. Algunos de ellos son muros construidos por la misericordia de Dios, porque hay caminos que parecen rectos, pero que conducen a la ruina. Hay decisiones que parecen brillantes, pero ocultan oscuridad. Y cuando el Espíritu Santo detecta que avanzas hacia algo que no ha sido marcado por la voluntad divina, Él levanta límites. Límites que no son castigos, sino convocatorias. Señales que no significan rechazo, sino dirección. Barreras que no se construyen para oprimir, sino para despertar. El creyente que entiende esta dinámica ya no se queja cuando algo se cierra. Ora con discernimiento. Ya no interpreta el silencio como abandono. Lo asume como preparación. El Espíritu Santo conoce los detalles que tus ojos no alcanzan. Él anticipa lo que hay detrás de una puerta antes de que tú toques el umbral. Por eso, cuando bloquea, protege. Cuando retrasa, guarda. Cuando desvía, preserva. Y cuando te detiene, no lo hace para humillarte, sino para que aprendas a mirar más alto. La interrupción de tus planes puede ser el inicio de su revelación. El cierre puede ser la señal de que estás a punto de ver lo que nunca habías considerado. Y entonces el clamor ya no nace del enojo, sino de la humildad. Ya no es un grito de frustración, sino una oración que brota desde el fondo del alma. Espíritu Santo, muéstrame lo que no entiendo, porque es en el bloqueo donde muchos despiertan al propósito. Es en el umbral cerrado donde se activan palabras que no habrías pronunciado en medio de la comodidad. Dios no busca aplausos emocionales, Él busca profundidad espiritual. Y nada provoca una búsqueda genuina como la sensación de no saber por dónde avanzar. El clamor nace del límite, y el límite, cuando lo entiendes desde la fe, se transforma en altar. Ese lugar donde te detuviste pensando que habías fracasado, puede ser el mismo donde el Espíritu descienda con claridad, con poder, con instrucciones nuevas. Mira a Israel frente al Mar Rojo. No había salida. Delante, el agua. Detrás, el enemigo. A cada lado, el desierto. Fue allí, en ese punto sin alternativas humanas, donde Dios abrió una vía jamás antes vista. No porque ellos lo merecieran, sino porque clamaron. Éxodo 14:15 registra una palabra poderosa. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Ese clamor no era vacío, era una rendición, era una conciencia aguda de que solo Dios podía intervenir. Y fue allí, en ese borde entre lo imposible y lo sobrenatural, donde el Espíritu actuó. El viento sopló, el mar se abrió y el pueblo cruzó. El bloqueo no era castigo, era cita divina. En la Biblia, los muros muchas veces anticipan milagros. Jericó estaba cerrada. Nadie entraba ni salía. Josué 6 lo describe con claridad. Era una ciudad impenetrable. Pero el pueblo no se replegó. No cuestionaron el bloqueo. Marcharon alrededor. 7 días.
en silencio, hasta que el Espíritu dio la orden. Y cuando las trompetas sonaron y el pueblo gritó, los muros cayeron, el obstáculo se convirtió en plataforma de victoria, y ese principio sigue vigente. Hay muros que caen, no cuando empujas, sino cuando obedeces, no cuando fuerzas, sino cuando alineas tu voz con el tiempo de Dios. Es vital reconocer que no todo bloqueo viene con violencia. Algunos se presentan como cansancio inexplicable, pérdida de paz, una oportunidad que se desvanece justo cuando parecía segura. Pero detrás de cada cierre hay una voz que llama. A veces susurra, a veces sacude, pero siempre invita. No a detenerte para siempre, sino a cambiar el enfoque, a dejar de empujar con fuerza humana y comenzar a clamar con dirección espiritual. Porque el que clama con propósito no lanza palabras al viento. Eleva decretos al cielo, y el cielo responde no al ruido, sino a la fe. Daniel enfrentó un cierre invisible. Oraba, pero no llegaba respuesta. Ayunaba, pero el cielo permanecía en silencio, hasta que el ángel descendió con la revelación. En Daniel 10:12, el mensajero celestial dijo: Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Lo que parecía un retraso era una guerra espiritual. Lo que parecía bloqueo era resistencia en los aires. Pero su perseverancia rompió la barrera, no con gritos, con fidelidad, porque el clamor persistente tiene un sonido que el trono no ignora. Cuando tu oración nace del espíritu y no del ego, no necesita repetirse 1000 veces. Se eleva con el peso de la verdad, y eso basta. Muchos preguntan por qué Dios permite ciertas trabas. ¿Por qué? Si Él es bueno, no despeja el camino desde el principio. Pero la formación no ocurre en la línea recta, ocurre en el laberinto, ocurre en el día de la espera, ocurre en la noche sin dirección, porque el corazón solo se forja en el crisol, y el espíritu no está comprometido con tu comodidad, sino con tu madurez. Él sabe que sin resistencia no hay raíz, que sin oposición no hay carácter, que sin desvío no hay discernimiento. Por eso permite el cierre, para que en lugar de correr, aprendas a doblar rodillas, para que en vez de insistir con fuerza, te vacíes de ti y le permitas a Él llenar cada espacio. El mayor error que cometen muchos es interpretar el silencio como ausencia, pero el silencio de Dios es muchas veces la voz más fuerte que puedes recibir. Es el sonido que dice: detente, escucha, afina, espera. Es el eco que revela que aún no estás listo para lo que viene. Porque Dios no abre camino por presión, lo abre por madurez. Cuando el corazón ha sido alineado, cuando la palabra ya no es demanda, sino rendición, cuando el alma ya no busca su voluntad, sino que se entrega a la perfecta voluntad de aquel que conoce el final desde el principio. El Espíritu Santo busca bocas que sepan clamar con propósito. No palabras huecas, sino palabras nacidas de la comunión. El clamor que Él escucha no es el que exige, sino el que se humilla. No el que acusa, sino el que se entrega. Porque en ese lugar de entrega, las palabras adquieren un peso eterno. Allí, las 12 palabras que has aprendido a invocar no son un recurso desesperado, sino un acto profético. No son un intento final, sino una proclamación desde el cielo. Son la expresión de alguien que ya no busca abrir su camino, sino que suplica caminar el camino que Dios ha abierto. Hay oraciones que el espíritu no puede ignorar. Son esas que nacen del espíritu quebrantado, del corazón contrito. Salmo 51:17 lo declara. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ese es el tipo de clamor que transforma el bloqueo en bendición, que convierte la espera en altar, que transforma el desierto en lugar de encuentro. Porque cuando ya no pides por impulso, sino por dirección, todo cambia. La espera se llena de propósito.
el silencio se llena de significado y el bloqueo se convierte en antesala de una gloria mayor. El apóstol Pablo entendió esto cuando pidió 3 veces que se le quitara el aguijón, pero Dios le respondió: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. Lo que parecía un obstáculo era, en realidad, un instrumento divino para mantener su dependencia. Así también, hay bloqueos que no se removerán hasta que tu corazón deje de luchar por sus propias fuerzas y comience a descansar en el poder que no se ve, pero que lo sostiene todo. El clamor con propósito no busca alterar los planes de Dios, busca ser transformado para caminar dentro de ellos. Por eso, si estás en medio de un cierre, no corras, no empujes, no te desesperes, detente. Escucha y clama con propósito, porque cuando el Espíritu percibe que tu voz ya no está contaminada por la ansiedad, sino que ha sido afinada por la fe, entonces responde. Entonces se manifiesta. Entonces el mismo muro que te detuvo se convierte en testigo de tu transformación, y lo que antes era una barrera se transforma en un monumento de adoración. El Espíritu Santo es experto en transformar límites en lanzamientos, en convertir cárceles en plataformas, en usar bloqueos para despertar palabras que cambiarán tu atmósfera espiritual. No subestimes el poder de ese momento en que todo parece cerrado. Porque si sabes clamar, lo cerrado se abre, lo oculto se revela, lo perdido se recupera, y el camino que parecía muerto resucita. Nada en el reino de Dios sucede sin palabra. Desde el principio, el universo fue creado por el poder del lenguaje divino. No por gestos, no por pensamiento, sino por la voz del Creador. Génesis 1:3 lo deja establecido como principio eterno. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. En ese decir, no hubo duda, no hubo probabilidad. Hubo una determinación espiritual expresada verbalmente que activó la creación. Así, cada vez que una palabra nace bajo la unción del Espíritu, se convierte en un instrumento de transformación. El lenguaje espiritual no es un recurso religioso, es una tecnología del cielo, una herramienta sagrada que, cuando se activa con fe, puede desatar cadenas, abrir cielos y redirigir destinos. El poder que hay en la palabra no está en su forma externa, sino en el espíritu que la sostiene. Por eso Jesús enseñó que sus palabras eran espíritu y vida. Juan 6:63 dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No eran expresiones emocionales, eran transmisiones de la voluntad del Padre. Cada frase que salió de su boca estaba cargada de eternidad. Estaban vivas, eran capaces de levantar muertos, calmar tormentas y exponer el corazón humano. Esa es la dimensión a la que el creyente es llamado cuando invoca con palabras guiadas por el Espíritu. No se trata solo de hablar, se trata de declarar desde una posición de autoridad espiritual que ha sido dada a quienes caminan en comunión con Dios. El lenguaje espiritual no está limitado a una lengua específica, sino a una naturaleza específica. Es el lenguaje que nace del hombre nuevo, del que ha sido regenerado por el Espíritu, del que ya no habla desde su alma herida, sino desde su identidad celestial. Efesios 4, 23-24 lo expresa con claridad. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando el hombre interior es renovado, la boca comienza a hablar de manera distinta. Ya no reacciona desde la herida, sino que proclama desde la sanidad. Ya no se expresa desde el temor, sino desde la certeza del que ha sido equipado por la palabra viva. Cada palabra tiene peso espiritual. El Salmo 33:9 reafirma este principio, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Este patrón se reproduce en el creyente que entiende el valor de sus declaraciones.
No está repitiendo frases, está dando órdenes espirituales respaldadas por la voluntad del cielo. Pero para que esas palabras tengan efecto, no pueden salir de una boca contaminada. Proverbios 10:11 dice: manantial de vida es la boca del justo, no la del sabio, ni la del elocuente, la del justo. Porque la justicia, que es el fruto de la comunión con Dios, purifica el canal por donde fluye la palabra. Y donde hay limpieza, hay poder. Donde hay justicia, hay respaldo. El lenguaje espiritual no es un estilo, es una postura. Es una forma de estar en el mundo. Es entender que cada palabra pronunciada en fe es una semilla que puede transformar una atmósfera completa. Así como Elías oró con su boca, y el cielo se cerró, y luego oró de nuevo, y el cielo se abrió, también hoy el Espíritu busca bocas que sepan liberar su voluntad con precisión. Santiago 5:17-18 nos recuerda: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia. No fue su emoción lo que abrió el cielo, fue su alineación. No fue la intensidad, fue la conexión. El error de muchos es subestimar el impacto de lo que dicen. Jesús fue contundente al declarar que por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados. Mateo 12:36-37. Establece esta verdad sin margen de interpretación. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Esto revela que el lenguaje no es accesorio, es esencial. Que lo que hablas construye o destruye. Que una palabra dicha sin propósito puede abrir puertas al enemigo, mientras que una palabra dicha con revelación puede cerrar ciclos de oscuridad y abrir estaciones de gracia. El Espíritu Santo no responde a discursos vacíos. Él se activa cuando oye su propio lenguaje en nuestra boca. Cuando nuestras palabras se alinean con lo que Él ya ha dicho, cuando nuestras declaraciones no nacen del deseo humano, sino de la obediencia espiritual. En ese momento, el cielo respalda, los ángeles se mueven, los muros tiemblan, porque el lenguaje espiritual no es solo un sonido, es un acto profético que establece en la tierra lo que ya ha sido decretado en el cielo. Por eso, estas 12 palabras que estamos desplegando no son un experimento verbal. Son la manifestación de un principio eterno. Son sonidos que nacen del Espíritu y que al ser pronunciados con fe y entendimiento, se convierten en herramientas de liberación. Son palabras que abren caminos porque no están vacías. Están llenas del mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos. Y si ese Espíritu habita en ti, entonces también tus palabras tienen ese potencial de vida. Romanos 8:11 afirma: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es hora de hablar con peso, de declarar con intención, de invocar con conciencia. No repitas lo que oyes, pronuncia lo que el Espíritu te revela. No copies el lenguaje ajeno, activa tu voz desde la comunión secreta. Porque el lenguaje espiritual no es imitación, es impartición. Se recibe en lo secreto y se libera en lo visible. Y cuando lo haces desde ese lugar, las palabras no solo salen de tu boca, salen con poder que transforma realidades. Cuando la fe se activa en la oración y las palabras son dirigidas por el Espíritu Santo, los resultados no son simbólicos ni emocionales, son reales. La Escritura es testigo de un mover constante del Espíritu. Cuando el pueblo de Dios se atreve a pedir con convicción, sin doblez, con una rendición plena. Las páginas de la Biblia no están llenas de ideas, están llenas de hechos, hechos que surgieron cuando alguien clamó,
cuando alguien obedeció, cuando alguien invocó el nombre del Señor desde lo profundo, no como un recurso final, sino como una fuente total de confianza. Uno de los testimonios más potentes del mover del Espíritu ocurre en el día de Pentecostés. Hechos 2 describe cómo, tras esperar unidos en oración, los discípulos recibieron el derramamiento del Espíritu. El verso 4 declara: «Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen». No fue un acto ritual, fue una manifestación sobrenatural de poder que cambió completamente la historia de la Iglesia. Lo que desató ese mover no fue un método, fue una actitud, unidad, espera, fe y palabras alineadas. Ellos no improvisaban, ellos invocaban. Y cuando hablaron conforme al Espíritu, el cielo se abrió. La manifestación del Espíritu no quedó confinada a ese momento. A lo largo del libro de los Hechos se repite un patrón. Cada vez que alguien oraba, cada vez que alguien hablaba desde la fe, algo se abría, algo se sanaba, algo se liberaba. En Hechos 4, cuando Pedro y Juan regresaron a los suyos tras ser amenazados, no pidieron protección, pidieron poder. Y la respuesta fue inmediata. El versículo 31 dice: «Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios». No fue solo una emoción colectiva, fue una sacudida espiritual tangible. Porque el clamor nacido de la fe genuina nunca regresa vacío. En otro momento clave, Felipe se encuentra en Samaria predicando el Evangelio. La ciudad entera experimenta gozo, sanidad y liberación. Pero algo aún faltaba. Los apóstoles envían a Pedro y a Juan para que oren por ellos, porque todavía no habían recibido al Espíritu Santo. Hechos 8:17 nos dice: «Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo». El mover no se quedó en palabras predicadas, sino en una impartición directa del Espíritu que transformó aquella región. Todo comenzó porque alguien se atrevió a hablar, a orar, a invocar con el respaldo del cielo. Más adelante Pablo, perseguido y endurecido, cae al suelo camino a Damasco. Allí no hay música, no hay audiencia, solo una voz que lo confronta. En medio de su ceguera física y espiritual, se activa en él un clamor silencioso. Y la respuesta llega en forma de un hombre enviado por Dios. Hechos 9:17 dice: «Y Ananías fue, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Ese encuentro no fue casualidad, fue el resultado de una oración respondida. Fue una demostración del poder que se libera cuando alguien ora desde el Espíritu, no desde la mente. Cada uno de estos momentos revela lo mismo. Cuando las palabras que salen de la boca del justo están impregnadas de fe y guiadas por el Espíritu, lo invisible se manifiesta. El Espíritu Santo no responde al volumen de la voz, sino a la pureza del corazón y la precisión de la fe. Santiago 1:6 lo advierte con claridad: «Pero pida con fe, no dudando nada». El que duda no verá puertas abiertas. El que vacila no podrá avanzar en los caminos del Espíritu. Porque las sendas de Dios no se exploran con inseguridad, se conquistan con certeza. La historia de la Iglesia no sería la misma sin aquellos que aprendieron a clamar con palabras guiadas. El apóstol Pablo fue uno de ellos. Su vida estuvo marcada por visiones, dirección precisa y milagros evidentes. Pero todo lo que vivió nació de una relación directa con el Espíritu. Gálatas 5:25 resume esa dependencia. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vivir y andar no son lo mismo. Vivir por el Espíritu es nacer de nuevo. Andar por el Espíritu es ser guiado en cada decisión, en cada palabra, en cada oración. Es mantenerse en sincronía con el cielo,
cada testimonio bíblico del mover del Espíritu tiene un punto en común. Alguien habló, alguien pidió, alguien activó el poder disponible, y ese poder no ha cesado. No se detuvo con el último versículo. Sigue vivo, sigue fluyendo, sigue abriendo caminos, pero no para todos. Solo para quienes han aprendido a invocar con palabras nacidas en lo profundo del Espíritu, sostenidas por la fe y guiadas por la verdad. Porque el Espíritu no responde a fórmulas humanas, sino a corazones disponibles. Hay un momento en la vida espiritual donde ya no se trata de entender más, ni de acumular sabiduría, ni siquiera de buscar señales. Llega un punto en el que el Espíritu Santo espera algo más profundo, más esencial, más absoluto: rendición. Porque lo que abre los caminos no es solo lo que sabes, ni lo que declaras, sino la disposición interior de dejar que Él conduzca completamente tu andar. Las 12 palabras que has recibido no son un amuleto ni una fórmula repetitiva. Son una invitación a entrar en un nivel de comunión donde cada paso se sincroniza con el latido de su voluntad. En esa dimensión ya no se clama por salida, se camina en certeza. Ya no se espera milagro, se vive en obediencia. Porque cuando el corazón ha sido entrenado en la confianza, ya no reacciona con temor al desierto, ni se inquieta por la puerta cerrada. Aprende a ver la obra invisible que Dios construye mientras parece que nada sucede. El verdadero camino que el Espíritu abre no siempre se marca con eventos extraordinarios, sino con una paz que permanece aún cuando todo lo demás parece moverse. Es allí donde ocurre la verdadera apertura, no fuera, sino dentro. Cuando el creyente madura en su relación con el Espíritu Santo, deja de enfocarse en cuántas puertas se han abierto y comienza a preguntarse si está caminando por la puerta correcta, porque no se trata de cantidad de caminos, sino de fidelidad a la senda asignada. Y esa fidelidad no se mide por los resultados visibles, sino por la constancia en obedecer sin atajos, en avanzar sin exigir explicaciones, en callar cuando Él guarda silencio y en hablar solo cuando su voz da orden. Este es el punto al que las 12 palabras quieren llevarte, al lugar donde ya no necesitas ver para seguir, donde ya no dudas porque sabes a quién perteneces, donde cada paso está revestido de propósito, aunque no entiendas el plan completo, donde tu confianza ya no se basa en lo que el mundo considera avance, sino en lo que el cielo reconoce como obediencia. Allí, y solo allí, los caminos se abren de verdad, no como rutas exteriores, sino como manifestaciones de una transformación interior. Porque el mayor milagro no es que el camino cambie, es que tú cambies en el camino. Que aprendas a permanecer cuando otros retroceden, que elijas seguir cuando otros dudan, que tus palabras, ya no nacidas del deseo sino del Espíritu, se conviertan en llaves que abren el tiempo perfecto de Dios para ti. Y cuando eso ocurra, ya no pedirás porque te sientes perdido. Pedirás porque sabes que cada palabra que pronuncias es semilla eterna que toca el corazón del Padre. Ese es el verdadero poder que hay en pedir con fe. ¿Estás listo para hablar desde esa rendición absoluta?